Es 1854, York, Inglaterra. Un grupo de obreros está cavando un canal de drenaje bajo Minster Yard, un trabajo rutinario de infraestructura victoriana, cuando sus palas chocan con algo a 60 centímetros de profundidad. No son tuberías, no son escombros, es piedra. Piedra tallada, con letras tan nítidas, tan precisas, que por un instante los obreros probablemente pensaron que se habían equivocado. No lo habían hecho. Lo que sacaron de aquella zanja fue una losa de piedra caliza, 61 centímetros de latín imperial, tallada con la precisión de un campo de desfiles. Una declaración oficial del mismísimo Imperio Romano, y decía, en el lenguaje de los conquistadores, el emperador Trajano construyó esta puerta por la mano de la 9ª Legión Hispana, fechada entre diciembre de 107 y diciembre de 108 después de Cristo. Esa losa es la última vez, en todos los registros escritos que han sobrevivido de la civilización humana, que se confirma la existencia de la 9ª Legión. Después de diciembre del 108 después de Cristo, nada, ni órdenes de traslado, ni informes de batalla, ni listas de bajas, ni condecoraciones, ni registros de baja, ni listas de pensiones. Para 5.500 soldados que habían servido a Roma durante más de 150 años, que habían derramado su sangre por Julio César en la Galia, que habían sido casi aniquilados por la revuelta de Búdica en el 61 después de Cristo y habían regresado, que literalmente habían construido la ciudad de York con sus propias manos. El registro simplemente se interrumpe. Ahora, la doctora Christiana Scheib, investigadora de la Universidad de Cambridge, dedicó años a analizar los genomas de individuos antiguos enterrados en la Britania romana. El hallazgo de su equipo fue sorprendente. Las poblaciones rurales de la Britania romana prácticamente no presentaban influencias genéticas del resto del imperio. Los soldados acantonados en York, el 9º regimiento, constituían un foco concentrado de ADN extranjero en un país que apenas había cambiado a su alrededor. Esto significa que su desaparición no fue gradual ni lenta, sino específica. Un accidente no se parece en nada a un desastre, ni siquiera se parece en nada a un desastre. Así es como se ve una decisión. Si alguna vez te has preguntado de dónde venimos realmente, y me refiero a las partes de la historia que los poderosos se esforzaron por ocultar, suscríbete. Porque lo que estoy a punto de mostrarte va mucho más allá de un ejército desaparecido. La cuestión es la siguiente. Entre diciembre del 108 después de Cristo y el 122 después de Cristo, se transcurrieron 14 años de absoluto silencio administrativo sobre 5.500 soldados en servicio activo imperial. Este lapso no existe en ninguna otra legión de la historia romana, ni una sola. Sabemos lo que eso significa, y lo vamos a demostrar. De hecho, antes de continuar, ¿alguna vez has estado en algún lugar de Gran Bretaña? York, el Muro de Adriano, cualquier sitio del norte, y has tenido la sensación de que el suelo escondía algo? Deja tu ubicación en los comentarios. Con que digas tu país o región es suficiente, porque al final de este video te voy a mostrar por qué la tierra de ciertas zonas del norte de Inglaterra es genéticamente diferente a la del resto del país, y por qué esa diferencia tiene un nombre que Roma intentó borrar: desaparecido. Esa es la palabra que los historiadores han usado durante 150 años. Y en 1954, una autora británica llamada Rosemary Sutcliffe le dio a Desaparecido una historia que el mundo entero decidió creer. En su novela, El águila del noveno, la 9ª Legión, marcha al norte del Muro de Adriano hacia la Escocia Caledonia. Caen en una emboscada envuelta en niebla. Guerreros pictos tatuados los aniquilan. El estandarte del águila de la Legión se pierde. Un joven oficial romano va a buscarlo. Es una historia hermosa. La BBC la convirtió en una serie. Hollywood la convirtió en una película en 2011. Y para cuando el Águilala, teoría de Escocia, se proyectaba en cines de todo el mundo y se había repetido tantas veces, en museos, documentales y por profesores, que dejó de ser una teoría y empezó a tratarse como un hecho. Había un problema. Rosemary Sutcliffe se lo inventó. Ahora bien, para ser justos con ella, la tomó prestada. La teoría de la aniquilación de Escocia provino originalmente de un historiador alemán del siglo XIX llamado Theodor Mommsen, quien la propuso sin una sola evidencia arqueológica que la respaldara.
Y el profesor Michael Fulford de la Universidad de Reading en Inglaterra ha sido muy claro sobre lo que muestran los registros físicos reales. En sus palabras, no hay evidencia, ni siquiera los hallazgos de detectores de metales de restos de batalla, de una catástrofe militar romana en el norte de Escocia durante todo este periodo. Ni fosas comunes, ni depósitos de armas quemadas, ni fortificaciones abandonadas, ni huesos, ni sangre, nada. Y sin embargo, los datos decían exactamente lo contrario de todo lo que nos habían enseñado. Esta es la verdadera teoría de Escocia. Piénsalo desde la perspectiva de Roma. Un imperio que pierde 5.500 soldados a manos de tribus escocesas queda en ridículo. Es una humillación. Pero un imperio que disuelve silenciosamente a 5.500 soldados sin avisar a nadie, eso es mucho más interesante. La historia de Escocia deja a Roma en una posición lamentable. La verdad, sea cual sea, la hace parecer hermética. No heredamos un misterio, heredamos una historia de tapadera. En 2011, el Museo de Yorkshire inauguró una exposición completa en torno a la misma losa de piedra caliza con la que comenzamos. Los guías turísticos les decían a los visitantes que la 9ª división probablemente murió en Escocia. La losa en sí, tallada por los propios soldados de la 9ª división, documenta un proyecto de construcción. Da una puerta de entrada, a plena capacidad operativa, bajo órdenes imperiales. El artefacto contaba una historia completamente diferente a la de la exposición que lo rodeaba. En la década de 1990, un arado en los Países Bajos impactó contra algo que debería haber zanjado definitivamente este debate. Apenas se habló de ello fuera de los círculos arqueológicos especializados. Hasta ahora, apenas se informó al respecto. Así se describe un hallazgo que debería haberlo cambiado todo, pero que en cambio fue discretamente absorbido por las revistas académicas, mientras la versión popular seguía su curso sin cambios. Nijmegen, Países Bajos. Un campo cerca del río Wal, en el emplazamiento de una antigua fortaleza romana llamada Noviomagus, de los batavianos un arado, levanta un pequeño colgante de bronce plateado, y aproximadamente del tamaño de una moneda grande, curvado en uno de sus bordes, y en su reverso, 3 palabras grabadas en el metal: Pierna Hispe 9. Esto es una provecharuna con decoración militar romana, el equivalente a una medalla de servicio. Fue otorgada a un soldado de la 9ª Legión, encontrada en los Países Bajos, a más de 1.500 kilómetros de Escocia, y datada, por el contexto arqueológico que la rodea, entre el 104 y el 120 después de Cristo, después de la supuesta masacre de los escoceses, después del momento en que se suponía que habían muerto. Un arqueólogo holandés llamado Jules Bogaers había encontrado algo aún más significativo décadas antes. Trabajando en el mismo yacimiento de Nijmegen en las décadas de 1960 y 1970, nos recuperó fragmentos de sellos de tejas de arcilla para la construcción que llevaban impresa la marca de la unidad de la Legión antes de ser cocidas en un horno. El equivalente militar romano a firmar un permiso de construcción, varias tejas, varias impresiones, todas ellas con las mismas 3 letras, Pierna 9 Hisp. Todas datan de principios del siglo II después de Cristo. Todo lo que te acabo de contar sobre Escocia, guárdalo bien, porque está a punto de significar algo completamente diferente. La 9ª división no era un fantasma que rondaba algún pantano escocés. Estaban construyendo cosas, en los Países Bajos, vivos, operativos, bajo órdenes. Y esto cambia la naturaleza de lo que estamos viendo aquí. Si la 9ª Legión estaba activa en Nimega alrededor del año 120 después de Cristo, entonces su desaparición de los registros no es una derrota militar. Es otra cosa. Alguien la eliminó de los documentos, no de golpe, gradualmente, sistemáticamente. Para el año 168 después de Cristo, cuando una inscripción en piedra en Roma catalogaba todas las legiones romanas activas, la 9ª simplemente no figuraba. Sin explicación, sin nota a pie de página, sin ceremonia formal de disolución, simplemente desapareció. El soldado que se ganó ese colgante lo pulió antes de la inspección. Tenía un rango, una litera, una ración asignada. Estampó la marca de su unidad en baldosas de arcilla húmeda en la frontera del Rin. Era real. Y el registro oficial de Roma, después del año 120 después de Cristo, dice que nunca existió. Eso no es una casualidad histórica.
Es un acto. Durante 150 años, las tribus caledonias han cargado con la culpa cultural de la destrucción de la mayor legión hispana de Roma. Las baldosas de los Países Bajos demuestran que la novena legión seguía viva tras la supuesta masacre de Escocia. Los caledonios no lo hicieron. Así que aquí está la pregunta que parece que los registros oficiales de Roma fueron escritos específicamente para evitar que te la hagas. ¿Quién lo hizo? Patrón. Esa es la palabra clave aquí, porque Roma era una máquina de crear patrones. Y cuando se trataba de legiones destruidas, el patrón era consistente y brutal. En el año 9 después de Cristo, 3 legiones romanas, la 17, la 18 y la 19, fueron aniquiladas en una emboscada en un bosque germánico llamado Teutoburgo. Se dice que el emperador Augusto quedó tan devastado que vagaba por el palacio por las noches clamando: «Varo, devuélveme mis legiones». Roma guardó luto públicamente. Roma erigió monumentos conmemorativos. O Roma habló de la masacre de Teutoburgo durante siglos, y esos 3 números de unidad, 17, 18 y 19, fueron retirados definitivamente. Nunca se reasignaron, nunca se reciclaron. En el resto de la historia del Imperio Romano, esos números quedaron congelados en el dolor. Tras su desaparición, se reasignó el número de la novena legión, el novena. Así no es como Roma trata a sus mártires, pero aquí es donde la cosa se pone extraña. Los oficiales romanos encargaban monumentos de piedra con inscripciones para registrar sus historiales de servicio, epitafios profesionales, esencialmente, tallados para perdurar. Y cuando los investigadores comenzaron a cotejar esos registros, encontraron que altos comandantes de la novena legión aparecían en nuevos destinos, después año 108 después de Cristo, ascendido por completo, ni sirviendo en partes del imperio completamente ajenas a él. El profesor Lawrence Keppy, de la Universidad de Glasgow, dedicó décadas a la epigrafía militar romana, inscripciones de trayectoria profesional, y su trabajo identificó múltiples trayectorias de oficiales de la novena legión que se prolongaron mucho más allá del momento en que, según la teoría de Escocia, esos hombres deberían haber fallecido. Uno de estos oficiales no solo sobrevive, sino que además asciende. Una legión aniquilada en batalla deja testimonios de supervivientes, despachos de emergencia, una respuesta propagandística del emperador reclamando venganza. Menuda legión, disuelto administrativamente, deja tras de sí oficiales transferidos, un número reasignado y silencio. Son 2 delitos completamente distintos. Ahora bien, ya pensemos en lo que ocurría en el este de Roma durante la década de 130 después de Cristo. La revuelta de Bar Kokhba, entre 132 y 135 después de Cristo, fue la campaña de contrainsurgencia más catastrófica que Roma jamás libró en el Mediterráneo oriental. El historiador romano Casio Dio registró que causó la muerte de 580.000 combatientes y despobló regiones enteras de Judea. Adriano movilizó unidades militares de todas las fronteras del imperio para sofocarla. Cuando la situación se calmó, en su discurso ante el Senado romano, omitió la frase inicial tradicional: «Yo y las legiones gozamos de buena salud», porque no era así. Las legiones habían quedado diezmadas. Los registros de la carrera de los oficiales apuntan hacia el este. Varios comandantes con servicio documentado en la novena legión aparecen en destinos del este en las décadas de 120 y 130. Los registros oficiales revelan 3 cosas. La tercera cambia la fecha de la muerte del noveno en 27 años. Si la novena legión seguía activa en Nimega alrededor del año 120 después de Cristo, y los registros oficiales apuntan al este hacia la década de 130, entonces la cronología estándar se desmorona por completo. La novena legión podría no haber perecido en el año 108 después de Cristo en Escocia. Podría haber perecido en el año 135 después de Cristo en Judea, 27 años después de lo que han afirmado todas las exposiciones de museos, todos los programas escolares y todos los documentales. 27 años. Digamos que es correcto. Sigamos las pruebas hasta donde lógicamente nos lleven. La novena legión se traslada de Britania a la frontera del Rin alrededor del año 120 después de Cristo, como lo confirman las baldosas de Nimega. Sus oficiales aparecen en puestos orientales hacia la década de 130, y el Mediterráneo oriental, entre 132 y 135 después de Cristo, es el escenario más violento del mundo romano.
Adriano moviliza legiones de todas partes. La 9ª legión es desplegada en Judea, y allí es aniquilada. Caso cerrado. Esta es, de hecho, la conclusión a la que llegan la mayoría de los historiadores serios. La teoría del despliegue de Bar Kokhba es coherente. La evidencia la respalda. Une todos los cabos sueltos de forma clara y concisa. Eso debería ponerte nervioso, porque he aquí la cuestión con las respuestas claras a las preguntas que Roma optó por responder con silencio. Las explicaciones satisfactorias no necesitan 1900 años de olvido. Necesitan reconocimiento, y Roma no le dio ninguna de las dos cosas. El relato de Casio, Dio sobre la revuelta de Bar Kokhba, es uno de los documentos más importantes que conservamos, y ese detalle, la omisión por parte de Adriano de la fórmula de salud del Senado tras la campaña, es lo más cerca que Roma estuvo de admitir oficialmente pérdidas militares catastróficas. Es una laguna en la historia, una línea que debería haber estado ahí y no lo estuvo. El historial de un hombre, grabado en piedra, es el rastro documental que Roma olvidó destruir. Pero piensa en lo que Roma realmente hizo después de Bar Kokhba. Adriano reconstruyó Jerusalén como una ciudad colonial romana y la renombró. Aelia Capitolina cambió el nombre de toda la provincia, Siria-Palestina. Borró la palabra Judea del mapa oficial. Era un hombre que sabía perfectamente cómo hacer desaparecer un nombre. Si también borró el capítulo final de la 9ª orden por decisión propia y no por accidente. La cuestión no es si se produjo el borrado, sino qué protegía con él. Porque aquí radica la desbarata por completo, la teoría de Judea. Si la 9ª división murió con honor en la guerra más crucial de Adriano, Roma la habría conmemorado. Hizo exactamente lo mismo con otras unidades que sufrieron pérdidas catastróficas en la misma campaña, pero que continuaron en servicio. Lo que Roma jamás hace, bajo ninguna circunstancia documentada, ni una sola vez en toda su historia militar, es borrar a una unidad leal de ambos catálogos administrativos supervivientes sin dar explicaciones. La 9ª división no es tratada como una unidad que murió por Roma, sino como una unidad que la avergonzó. Y sin embargo, los estudios silenciados revelan algo que los museos aún no te contarán. Existe una línea de investigación académica revisada por pares, publicada en revistas especializadas, citada en notas a pie de página, pero prácticamente ausente en exposiciones de museos y materiales escolares, que propone que la 9ª no fue destruida por enemigos, sino que fue disuelta por el propio Adriano, por una razón que consideró demasiado peligrosa políticamente como para dejar constancia de ella. Esta investigación nunca se ha presentado en una exposición pública importante, ni ha aparecido en ningún documental de la BBC, ni se ha enseñado en las aulas británicas. La explicación más incómoda para la desaparición de la 9ª ha sido, a su vez, silenciada en los registros públicos. El patrón es recursivo, y no se detuvo en el año 168 después de Cristo. De hecho, si viste nuestro último video sobre el legado genético de Roma en Britania, ya viste la primera pieza de este rompecabezas. La evidencia de ADN muestra que los soldados romanos prácticamente no dejaron rastro genético en la población rural de Britania. Ahora entiendes por qué. El 9º regimiento no estaba por todas partes. Estaba concentrado, era específico y fue eliminado. ¿Cambió tu perspectiva sobre la Britania romana ese último video? Cuéntame en los comentarios. Y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es la parte a la que ese video se dirigía desde el principio. Los patrones dejan huellas biológicas, y la biología no miente. Hay algo que la mayoría desconoce sobre sus propios dientes. El esmalte dental se forma durante la infancia y luego se fija, para siempre. Los isótopos de estroncio que absorbe del agua y la tierra locales se convierten en una huella química del lugar donde creciste. Ni los viajes, ni las décadas en el extranjero, ni un entierro a miles de kilómetros de casa pueden cambiarlo. Tus dientes recuerdan tu infancia. Siempre. Cuando los arqueólogos analizan los enterramientos masculinos de la época romana en York, descubren algo que los paneles del museo no explican del todo. Un número significativo de esqueletos masculinos adultos no son de la zona. Su esmalte lleva la firma isotópica de la cuenca mediterránea, norte de África, las provincias orientales, la región del Danubio. No son administradores, no son comerciantes. La densidad ósea, las heridas curadas, la posición del enterramiento,
Son soldados. Y sus zonas de origen isotópico coinciden precisamente con los territorios de reclutamiento documentados de la Novena Legión, Hispania, Galia Meridional, las provincias danubianas. Quédate conmigo, porque esta siguiente parte es la razón de ser de este video. La doctora Marina Soares da Silva, investigadora del Laboratorio de Genómica Antigua del Instituto Francis Crick en Londres, publicó en 2023 un estudio que desconocía por completo su relevancia en su campo. Su equipo había extraído ADN antiguo del hueso del oído interno de un esqueleto masculino enterrado en la Britania romana, concretamente en Cambridgeshire, cerca de Oxford Cluny. El entierro data de entre los años 126 y 228 después de Cristo. Sus palabras, al describir el primer resultado, fueron: lo primero que observamos fue que genéticamente era muy diferente de los demás individuos romano-británicos estudiados hasta el momento. ¿Diferente en qué sentido? Tras realizar el análisis genómico completo, el ADN de este hombre lo situó más cerca de individuos de la Edad del Bronce tardía de Armenia, del Cáucaso, de poblaciones asociadas con los sármatas, las legendarias culturas de guerreros a caballo de la estepa euroasiática. Su haplogrupo del cromosoma Y, R1b-I13369. Su perfil isotópico reveló que se había desplazado por todo el Imperio Romano durante su infancia. No era de la zona. Había viajado mucho. Y murió en una zanja en Cambridgeshire, sin ajuar funerario, enterrado rápidamente, aprovechando la oportunidad que le brindó la eliminación administrativa de la novena enmienda. De lo que descubrieron a continuación lo cambió todo, porque los genes que Roma intentó borrar todavía están presentes en personas vivas, ahora mismo. Y aquí está lo que hace que el caso de York sea aún más extraño. La doctora Christiana Scheib, de la Universidad de Cambridge, dedicó años a analizar genomas antiguos de la Britania romana. Su estudio de 2024 confirmó que los individuos de la época romana en la Britania rural prácticamente no presentaban ascendencia genética del imperio en general. Pero York no era rural. York era una capital militar fortificada. Allí, la señal genética opera según reglas completamente diferentes. La ausencia de ascendencia romana en la Britania rural hace que la presencia de ascendencia no local en la población de enterramientos militares de York sea más significativa, no menos. En el registro del cementerio romano de York hay tumbas de niños, nombres romanos en las lápidas, estroncio británico en los dientes, niños nacidos en York de soldados extranjeros. Sus padres estampaban sellos en azulejos y pulían medallas de servicio en la frontera del Rin. Sus hijos crecieron bebiendo agua de York. Sus perfiles isotópicos son británicos. Sus nombres son latinos. Son el registro biológico de una comunidad que Roma fingió, después del año 120 después de Cristo, que nunca había existido. En noviembre de 2024, la Universidad de York recibió 1,49 millones de libras esterlinas para llevar a cabo el mayor estudio combinado genético e isotópico de una población romana jamás realizado en Gran Bretaña. El estudio continúa en curso. Si la secuenciación alcanza la población de los enterramientos militares de York, será la primera vez que se determine la identidad genética de la fortaleza del 9º Regimiento con resolución genómica completa. Es posible que en cuestión de meses podamos identificar los haplogrupos que Roma extinguió. Borrado. Esa palabra sigue apareciendo. Pero, ¿qué precio tiene realmente para un hombre en concreto, ser borrado? Llamémosle Lucio Valerio Firmus. No es una suposición. Es un nombre basado en las convenciones epigráficas de los legionarios hispanos alistados a finales del siglo I después de Cristo. Decenas de nombres similares se conservan en tablillas de baja e inscripciones de carrera del mismo periodo, la misma región y el mismo tipo de unidad. Lucio es real en el sentido de que existió alguien exactamente igual a él. Simplemente no tenemos su lápida. Fue reclutado en Hispania Tarraconensis. No, probablemente tenía 17 o 18 años, la edad habitual para el ingreso. Sus dientes conservarían la huella de estroncio del valle del río Ebro, el mismo valle que su familia había cultivado durante generaciones. Luchó en las campañas escocesas de Domiciano en los años 82 y 83 después de Cristo. Sobrevivió. Viajó al sur,
Ayudó a reconstruir la fortaleza de York en el año 108 después de Cristo. Lo sabemos porque la marca de su unidad aún está impresa en las baldosas de arcilla bajo la ciudad medieval. Y entonces aparece en el vacío de los registros, y él no sale. El doctor Alex Smith, al comentar las pruebas de ADN de los entierros militares de la Britania romana, señaló algo que resulta impactante. El análisis isotópico demostró que soldados como este solían ser jóvenes al comenzar sus viajes por el imperio, así que a veces familias enteras seguían a las unidades militares a sus destinos. Los hijos de Lucio, de haberlos tenido, habrían crecido en York, con el agua británica en los dientes, nombres latinos en la lengua. Su familia habría enterrado a sus muertos en suelo británico. Su estado habría enterrado sus archivos. Y sin embargo, el documento más importante que Lucius jamás debió haber recibido no existe en ninguna parte, en ningún archivo, en ningún continente. El sistema de descarga romano, misión honesta, era meticuloso. 25 años de servicio te daban derecho a un diploma de bronce, una concesión de tierras y la confirmación formal de la ciudadanía. Los legionarios, que se alistaron entre el 83 y el 90 después de Cristo, alcanzaron su periodo de licenciamiento entre el 108 y el 115 después de Cristo. Precisamente, es el periodo exacto del silencio administrativo. Para 5.500 hombres cuyos contratos de servicio debían completarse legalmente, Roma no produjo ningún registro de pensión, ni registro de diploma, ni registro de concesiones de tierras, ni uno solo. Más de 800 tablillas de licenciamiento militar romanas han llegado hasta nuestros días. Se encuentran en museos de toda Europa. El Museo Británico las tiene. Berlín también. Abarcan legiones de todos los rincones del imperio, de todos los siglos de la historia militar de Roma. Nunca se ha identificado ninguna como perteneciente a un soldado de la 9ª Legión. Ni uno. 800 documentos. 5.500 hombres con la misma fecha de baja, y la intersección está vacía. Esto no es una pérdida burocrática, esto es una negativa burocrática. La aniquilación de la 9ª División no fue solo una eliminación militar, fue la aniquilación del derecho legal de 5.500 hombres al reconocimiento por parte del Estado por el que derramaron su sangre durante un cuarto de siglo. El estudio de ADN que la Universidad de York está llevando a cabo pronto podría poner rostro genómico a esos hombres, perfiles de haplogrupos, regiones de origen, historias migratorias. Finalmente, tendrán nombres en la ciencia, aunque Roma haya destruido los documentos. El 9º dejó descendientes genéticos en el norte de Inglaterra. Estos descendientes crecieron sin historia, sin nombre, sin saber quiénes habían sido sus padres, porque Roma se aseguró de que ningún relato perdurara. Este es el robo de identidad institucional documentado más antiguo de la historia occidental. Es cometido por el Estado administrativamente más sofisticado que el mundo antiguo haya conocido. Contra sus propios soldados, el robo de identidad requiere un ladrón, y las pruebas apuntan ahora a un único hombre, Publio Helio Adriano, emperador desde el 117 hasta el 138 después de Cristo. Llegó a Britania en el 122 después de Cristo y reemplazó la 9ª Legión por la 6ª, sin dejar constancia del motivo. Combatió la revuelta de Bar Kokhba y omitió la fórmula de salud del Senado posteriormente, sin explicar las bajas. Supervisó la compilación del catálogo de legiones romanas, en el que la 9ª simplemente no figuraba, sin nota al pie ni explicación. Renombró Judea para borrar la palabra del mapa. Construyó una nueva ciudad sobre las ruinas de Jerusalén sin reconocer lo que había antes. Se trata de un hombre con una práctica documentada. Es constante y práctica de hacer desaparecer de los registros oficiales las cosas que le resultan inconvenientes. Todo lo que les acabo de contar sobre Adriano, el gran constructor, el gran administrador, el hombre que unificó el imperio, presten atención, porque está a punto de adquirir un significado completamente diferente. Los estudios sobre los métodos administrativos de Adriano, incluido el trabajo vinculado a la historiadora de la Universidad de Tel Aviv, la doctora Margalit Finkelberg, quien ha escrito extensamente sobre las políticas orientales de Adriano, señalan un patrón constante. Adriano auditaba personalmente las unidades militares durante sus giras imperiales. Visitaba todas las fronteras principales, revisaba el desempeño de las unidades directamente y desmantelaba los activos que consideraba políticamente inconvenientes.
Y no solo aquellos con un desempeño militar deficiente, sino también aquellos que no tenían un buen desempeño militar, políticamente inconveniente. Este comportamiento está documentado en varias provincias. La eliminación del noveno no es una anomalía en los registros de Adriano, es la aplicación sistemática de un método documentado. Cuando Adriano se convierte en el agente, no en el testigo, sino en el agente, la historia cambia por completo. La desaparición de la novena deja de ser un misterio sobre dónde murieron. Se convierte en una pregunta sobre qué sabían. Las unidades disueltas por los emperadores, a diferencia de las destruidas en batalla, suelen tener algo en común. Presenciaron algo que un emperador reinante no podía permitirse que quedara registrado. La novena estaba acuartelada en York durante el periodo crítico de la planificación del muro de Adriano. Estuvieron presentes durante los disturbios del norte del año 117 después de Cristo, disturbios militares tan graves que los consejeros de Trajano los habían alertado. La novena defendía la fortaleza que Adriano tomaría. Escucharon las órdenes dadas antes de la construcción del muro. Sabían lo que ocurrió en esos disturbios. Conocían el número de efectivos. Adriano es uno de los emperadores más célebres de Roma. Su figura forma parte de las rutas turísticas de la civilización occidental. El Panteón, la muralla que lleva su nombre. Su reinado, descrito en los libros de texto como una época dorada de estabilidad y cultura. Las pruebas sugieren que pudo haber perpetrado la eliminación institucional más completa de la historia militar romana, no de un enemigo, sino de su propio pueblo. En el cementerio romano de York se encuentra un conjunto de tumbas, hombres adultos, enterrados apresuradamente, sin ajuar funerario ni inscripciones, que según el contexto de la cerámica, datan de entre 120 y 130 después de Cristo. Es anterior al establecimiento completo de la Sexta Legión. Estos cuerpos fueron sepultados rápidamente por personas que no querían dejar constancia de ello. Este conjunto tiene un nombre en la literatura arqueológica, el depósito de Trentholm Drive. Sin embargo, ningún estudio publicado lo ha relacionado formalmente con la Novena Legión. Esta conexión ha estado disponible durante décadas, pero nadie la ha plasmado por escrito. Pregúntate por qué. Abre ahora mismo una guía curricular de historia británica para el segundo ciclo de primaria. Busca Novena Legión. Les encontrarás una entrada en una unidad llamada Invasores y Colonos Romanos. Dice que la Novena Legión, cito textualmente, pudo haber sido destruida en Escocia. Eso es todo. Ese es el alcance completo de lo que dice el Currículo Nacional Británico sobre la desaparición de la unidad militar desaparecida, mejor documentada forensemente en la historia occidental. Puede que lo haya sido. Escocia. Los sellos de azulejos de Nijmegen figuran en la literatura arqueológica desde las décadas de 1960 y 1970. El colgante se encontró en la década de 1990. El análisis del historial de carrera del oficial está disponible al menos desde 2010. La teoría del despliegue de Bar Kokhba se ha citado en revistas especializadas durante años. Sin embargo, nada de esto, absolutamente nada, se ha incorporado al relato público oficial. La película de 2011 El Águila. Se estrenó el mismo año en que se debatía abiertamente una revisión académica seria de la teoría de Escocia en los departamentos de arqueología de las universidades británicas. Llegó a millones de espectadores en todo el mundo. Presentaba la aniquilación de Escocia como un hecho histórico comprobado. La versión popular y la académica se movieron en direcciones completamente opuestas, simultáneamente. Así es como se ve realmente el mantenimiento de la narrativa institucional. No requiere supresión activa, no requiere una conspiración, requiere la inercia de historias reconfortantes, el lento metabolismo de los museos, que no han actualizado sus paneles de exhibición desde 1987, y el desfase cultural entre lo que saben los académicos y lo que se enseña a los escolares. La historia de Escocia es fácil de enseñar. La historia de Nimega, Judea y Adriano requiere explicar por qué Roma borraría a sus propios soldados, y esa pregunta involucra a todas las instituciones poderosas que han existido. En 2011, el Museo de Yorkshire colocó la losa de piedra caliza de York en el centro de su sala principal, recientemente renovada. Los paneles informativos que la rodean describen la desaparición de la 9ª división como un misterio. No mencionan Nimega. No mencionan
los expedientes de la carrera de los oficiales. No mencionan las placas de licenciamiento que deberían existir y no existen. La losa está en esa habitación. Todos los días, la gente que la ve el águila pasen junto a él y lean los paneles. El artefacto cuenta una historia completamente distinta a la de la sala que lo rodea. Lleva 1900 años contándola, y la mayoría de la gente que pasa a su lado no tiene ni idea. En algún lugar de Yorkshire, ahora mismo, estadísticamente, hay personas con marcadores de ascendencia ibérica en su genoma e isótopos de estroncio en sus dientes que se remontan al valle del río Ebro. No lo saben. Sus hijos no lo saben. La historia que encierra su biología jamás se les ha contado, porque Roma se aseguró de que no supiera, y las instituciones que siguieron a Roma, consciente o inconscientemente, mantuvieron ese silencio. Un encubrimiento de 1900 años no se mantiene vivo porque personas poderosas trabajen para preservarlo. Se mantiene vivo porque el resto de nosotros seguimos enseñando la versión más cómoda, y todavía lo hacemos, ahora mismo, en aulas de toda Gran Bretaña. De los soldados de la 9ª Legión han esperado casi 2000 años a que alguien lea sus documentos de baja y diga, los vemos. Esta es la verdad que hemos estado construyendo, y quiero que la asimiles, porque no tiene un final sencillo. La 9ª Legión no desapareció. Fue procesada, trasladada, redesplegada, posiblemente destruida en Judea, posiblemente disuelta por un emperador que la necesitaba tranquila, y luego, con precisión administrativa quirúrgica, borrada de los registros de un estado que lo documentaba todo. Cada ladrillo, cada moneda, cada baldosa. El estudio de ADN antiguo de la Universidad de York, con un presupuesto de 1,49 millones de libras, está en marcha. Se trata del mayor estudio genómico de una población romana jamás realizado en Gran Bretaña. Cuando llegue a la población enterrada en las tumbas militares de York, y lo hará, tendremos por primera vez las identidades genéticas reales de los hombres que vivieron y murieron en la fortaleza del 9º Regimiento. Conoceremos sus haplogrupos, sus regiones de origen y las rutas que siguieron para llegar a una fría ciudad del norte que probablemente nunca eligieron. El ADN que Roma no pudo borrar porque no estaba grabado en piedra, sino en hueso. Pero aquí está el problema que no se resolverá. Ni con ese estudio, ni con ningún otro estudio, jamás sabremos qué vio la 9ª División. Jamás sabremos qué oyeron en aquellos disturbios del año 117 después de Cristo, en las sesiones de planificación previas a la construcción del muro, en las órdenes dadas en habitaciones que llevan 16 siglos en ruinas. Jamás sabremos qué información consideró Adriano demasiado importante como para permitirle conservarla. Esa información, fuese la que fuese, se sepultó con ellos, deliberadamente. La losa de piedra caliza de York se encuentra ahora mismo en un museo. Puedes ir a verla, puedes leer el latín, puedes acercar la mano a las letras que los legionarios tallaron en diciembre del año 108 después de Cristo, su último acto oficial, registrado en la historia de la humanidad. Construyeron algo, le pusieron su nombre, y luego alguien se aseguró de que ese nombre jamás volviera a aparecer. La ciencia está llegando. El ADN está siendo leído. Los dientes están hablando. Pero la orden que los silenció, quien quiera que la haya dado, en qué lugar, por qué motivo, funcionó. Durante 1900 años. Y sigue funcionando. Y la pregunta más inquietante de toda esta historia no es dónde murió el 9º. Es esta. Si un imperio tan obsesivamente meticuloso como Roma pudo hacer desaparecer de la historia a 5.500 hombres de forma tan completa que todavía discutimos sobre ello 2000 años después, ¿qué más borraron sin que nos hayamos dado cuenta de que falta?